Hola, bienvenidas a Crochet Moderno. Hoy les voy a enseñar a tejer este bonito gorro. Es muy fácil y sencillito. Es ideal para todas aquellas que quieran hacer algo para vender o algo para regalar y que esté muy fácil y muy rápido. Si les gusta mi canal, por favor no se vayan sin suscribirse. Vamos con el paso a paso. Vamos a utilizar lana. Yo voy a usar esta delgadita, tijeras, un pompón y yo voy a tejer con un gancho del número 6. Voy a usar la punta aquí, la del 6. Para hacer el gorro vamos a tejer esta figura así. Esta se va a ir tejiendo haciendo una fila de cadenas y regresando. Las cadenas que vas a hacer inicialmente serían las que van de abajo hacia arriba del gorro y estas tienen que ser suficientes para que adapten así tu gorro y aparte un poquito más para el doblez aquí. Entonces en mi caso yo voy a iniciar con 60 cadenas, entonces hago un nudito deslizado y empiezo a hacer mis cadenas. Como les digo, en mi caso yo voy a hacer 60 o en centímetros voy a hacer más o menos son 30 centímetros de cadenas. Entonces hacemos las 60 cadenas y les digo que sigue. Una vez que tengas tus 60 cadenas o tus 30 centímetros aproximadamente, vamos a tomar lazada, nos vamos a saltar esta última que hicimos y vamos a meter la aguja en la que sigue. Ven, nos saltamos esta y aquí en la que sigue metemos la aguja, sacamos y cuando tengamos las tres así, hebritas, agarramos un poquito estas dos y jalamos esta como un punto deslizado. Volvemos a tomar lazada, vamos por la que sigue, jalamos, cuando tengamos tres, agarramos un poquito estas dos para jalar esta como punto deslizado. Así. Y así vamos a repetir este punto hasta que nos queden 4 cadenitas para terminar. Así lo repetimos hasta acá. Cuando acá nos sobren 4, les digo qué hacer. Cuando ya solo queden tus últimas 4 cadenitas, vas a hacer igual punto deslizado, pero en lugar de tomar la lazada así como la veníamos tomando, vas a hacerlo directamente. Solo metes, sacas y igual como punto deslizado hasta afuera, sin lazada. Y así van a ser los últimos 4 puntos. Van 3 y el cuarto. Vamos a hacer una cadena para continuar, giramos, esa cadena que hicimos no la vamos a saltar y aquí en las 2 hebritas que veníamos, estas son las 2 hebritas del punto, aquí vamos a trabajar solo en la hebrita de afuera, en esta, y los 4 puntos que hicimos así deslizados simples los vamos a repetir de regreso. 4 puntos, igual solo en la hebrita de afuera, van 2, aquí sería el tercero y 4, y en adelante vamos a seguir el punto igual, deslizado pero con lazada, igual solo en la hebrita de afuera, van a encajar nada más en la hebrita de afuera, igual punto deslizado con una lazada, y así vamos a repetir este punto hasta llegar acá. Muy bien, ya que llegamos acá al último, es lo mismo, haces una cadena y vamos a repetir. De este lado si tenemos lazada desde el principio, nos saltamos esta última cadena y tejemos en esta y solo en la hebrita de afuera. Así, el punto deslizado con lazada. Luego el que sigue, igual solo en la hebrita de afuera. Cada que des vuelta vas a venir trabajando solo en la hebrita de afuera. Y así vas a tejer hasta conseguir el largo necesario. Solo de este lado, en los últimos 4, tenemos el punto deslizado normal, sin tener que hacer lazada, hasta que lo tengas tan largo como este, que te alcance a cubrir, así al dar la vuelta, que te alcance a cubrir toda la cabeza. Aproximadamente yo aquí tengo unos 48 centímetros
y vean la parte de acá donde hacemos el punto deslizado sin lazada, se ve como que más estrecha. Si ves, acá se ve más amplio, acá estos se ven más estrechos. Entonces hasta que lo tengas así, ya seguimos. Y ya que lo completaste tú todo, llegas aquí, el último punto, haces como si fueras a hacer una cadena, cortas tu hebra y jalas. La cortas larga porque con esta hebra, con esta vamos a cerrar el gorro de este lado. Entonces cortas esta hebra larga y a esta le ponemos una aguja lanera. Ya que tenemos nuestra aguja lanera enganchada a nuestra hebra, hay que cerrarlo. Vamos a meter la aguja primero de este lado, acá justo en la mera esquinita, ahí, y después de regreso hacia acá, por lo que es la primera hebrita de acá, se ve aquí luego más levantadita, y acá por las 2 hebritas que tenemos, así. Ahora de regreso hacia allá, de este lado de nuevo, por las 2 hebritas, vamos a agarrar de este lado las 2 y de este lado una nada más, la que está así más levantadita. Y así vamos a cerrar todo el gorro hasta acá, hasta este lado. De este lado tomamos una hebrita, la que se ve más levantada, y de este lado tomamos las 2 hebritas. Así hasta que cerremos acá. Una vez que ya le cierras hasta acá, hasta arriba, con la hebrita que tenías desde el principio, aquí vamos a hacer un nudito entre estas dos y ya vas a esconder estas 2 hebras. Así. Ahora vamos a cerrar la parte de arriba. Para eso vamos a tomar nuestra aguja lanera y le vamos a poner una hebra, pero que sea una hebra larga. Así, una hebra larga, ya que la tenemos con hebra larga de aquí de donde cerramos. Vamos a empezar a meter nuestra aguja y la vamos a pasar, que esta tirita, esta que se ve más levantadita, quede por encima de la aguja. Jalamos y vamos a dejar un pedacito acá de nuestras hebras para con estas anudar. Pedacito así, un poquito larguito. Y continuamos. La que sigue, que está también como levantadita, nos vamos a saltar esa y vamos a enganchar acá por este lado. Enganchamos así la que sigue. Y así nos vamos a ir recorriendo todo el gorro por toda esta parte para así cerrarlo. Una vez que ya rodearon todo, vean, ya llegué a estas 2 hebritas, lo corté y aquí tengo las 2 del principio. Entonces estas vamos a jalarlas bien y cuando lo cierramos bien cerradito de aquí, hacemos ya un nudito aquí y escondemos todas las hebras. Una vez que ya lo tengan bien cerradito de arriba, ya escondan sus hebras por acá por el revés. Acá todavía yo las tengo, pero hay que esconderlas. Entonces ya nada más les queda pegarle su pompón aquí arribita, el que ustedes elijan. El mío en mi caso tiene aquí un resortito y yo con este resortito se lo voy a amarrar aquí de este lado. Ya ustedes eligen cuál quieren hacer. Y eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias a todas las que me acompañaron. No olviden suscribirse. Este es un gorrito de los más simples que existen y es ideal para todas aquellas que quieran hacer negocio con sus tejidos porque es muy facilito y muy rápido de hacer. Además queda muy bonito. Ya una vez está así, hay que doblarlo para que se acomode mejor. Nos vemos en otro tutorial.